Hola, ¿qué tal, niños y niñas? Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias en sus hogares, cuidándose y pasando estos días también de frío muy abrigaditos. Hoy día en geometría vamos a conversar sobre las medidas de longitud, un nuevo tema, ¿cierto?, a abordar en geometría. Primero, quiero que pongan mucha, pero mucha atención a la siguiente situación. Necesitamos que pensemos en lo siguiente. Acá tenemos una mesa. Una mesa, ¿cierto?, a la cual nosotros queremos medir, ¿cierto?, cuánto es el largo de esta mesa. Ahora bien, lo que nosotros, por lo tanto, queremos determinar es solamente la longitud de esta parte de la mesa. La longitud. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a pensar, ya, el hombre, desde hace muchos miles de años, cuando él puso un pie acá en la Tierra, se dio cuenta o sintió la necesidad de poder medir la longitud de las cosas. En este caso yo quiero medir una mesa, pero el hombre, cierto, quizás quiso en muchas oportunidades poder tomar medidas. La primera forma que él encontró es utilizar su propio cuerpo para poder medir, ¿ya? Los pasos, los pies, ¿cierto? Las manos, cuando nosotros utilizamos las cuartas, ¿cierto? Para poder medir, ¿ya? Los brazos extendidos, ¿ya? O medir cuántos desde la palma, desde mi dedo hasta mi codo, ¿cierto? Cuando de repente tomamos una cuerda y empezamos a enrollar para poder medir, ¿ya? O también las pulgadas, ¿ya? Nuestros dedos. Y a estas medidas nosotros hoy día las conocemos, ¿cierto? Como medidas no convencionales de longitud. ¿Por qué son no convencionales? Porque no se encuentran estandarizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que son medidas que pueden ir variando de una persona a otra, ¿ya? Porque no todas las palmas son iguales, no todos los pies son del mismo tamaño, no siempre damos la misma cantidad de pasos, por lo tanto, el hombre, a medida que fue evolucionando, ¿cierto? A medida que fueron pasando los años, se dio cuenta de que estas medidas no convencionales no siempre eran exactas, porque tenían este factor de que no todas eran iguales. Nosotros en estas medidas no convencionales incluso podemos utilizar objetos. Por ejemplo, tomamos mi sacapunta y quiero medir la longitud de la mesa. ¿Cuántas medidas son, cierto? ¿Cuántos sacapuntas yo tengo que poner, cierto, para esta mesa, para medir esta longitud? Ahora, ahí tenemos, ¿por qué también también es una medida no convencional? Porque no todos los sacapuntas son iguales, no todos tienen el mismo tamaño, y ahí nuevamente nos topamos con esta dificultad. Por lo tanto, el hombre, ¿cierto? Siempre pensando y tratando de innovar, se dio cuenta de que había que estandarizar, es decir, tenemos que aunar criterios para que las medidas siempre sean exactas. Y es por eso que nacieron las medidas convencionales, ¿ya? Las medidas convencionales son, ¿cierto?, el metro, los centímetros, los milímetros, ya que se miden a través, por ejemplo, del metro, la cinta métrica y la regla. Independiente yo del instrumento que yo utilice, ya sea la cinta métrica, una cinta métrica que compré acá, otra de por allá, independiente de eso, ¿cierto? La medida siempre va a ser exacta. Un metro siempre va a ser un metro. En cambio, un pie no necesariamente va a ser igual que otro pie. Por lo tanto, ahí está la diferencia entre una medida no convencional y una medida convencional. La medida convencional siempre va a ser igual, independiente del instrumento de medición que nosotros utilicemos para medir la longitud. Muy bien, continuemos. Vamos a hablar de estas medidas de longitud. Y la longitud nos puede ayudar a medir el largo, el ancho o el alto de una cosa o un objeto. Si yo quiero medir el ancho de mi mesa, de mi silla, de mi estuche, ¿cierto? Yo voy a utilizar las medidas longitud. Voy a estar midiendo longitud de ese estuche o de esa mesa o de esa silla, ¿ya? Por lo tanto, es sumamente importante comprender que la longitud nos permite medir largo, ancho y alto de las cosas. Ahora bien, existen instrumentos de medición para medir la longitud, así como la temperatura la podemos medir con un termómetro, así como los ángulos los podemos medir con un transportador, la longitud
nosotros la podemos medir a través de diferentes instrumentos, como es el metro, que podemos ver acá, la cinta métrica, que de repente la ocupan las mamás para poder coser algo, ¿cierto? Podemos utilizar la cinta métrica, la regla también, ¿ya? La regla que nosotros conocemos, ¿cierto? Y que utilizamos bastante en la educación. Muy bien, quiero que pongan atención. El metro. El metro es la unidad de medida básica de la longitud, ¿ya? Es la unidad de medida que se simboliza con la M. Un metro, no sé, esta mesa, por ejemplo, que vemos acá, mide 1 metro de largo, ¿ya? Entonces, desde un punto a otro existe 1 metro. ¿Con qué lo midieron? Con cualquiera de los tres instrumentos que vimos anteriormente, ¿ya? La medida del metro es una de las medidas base de la longitud, ¿ya? Esa es como la principal. Pero existen también subunidades, es decir, medidas más pequeñas de longitud, como lo son los centímetros, ¿ya? Los centímetros eh, son unidades más pequeñitas, van al interior del metro. Un metro, por ejemplo, tiene 100 centímetros, ¿ya? Y obviamente los centímetros nos los vamos a utilizar para medir cosas un poquito más pequeñas. El metro para medir cosas mucho más grandes, como por ejemplo, el metro yo puedo utilizar para medir el largo de un bus, por ejemplo, cuán largo es un bus, voy a utilizar el metro principalmente. Un sacapunta que es más pequeñito, yo no lo puedo medir así como no me va a medir 1 metro o 2 metros. Por lo tanto, voy a utilizar los centímetros porque son unidades más pequeñas. ¿Ya? Ustedes están más cercanos a lo que es el centímetro porque utilizan las reglas. Las reglas principalmente están, bueno, existen de 20 centímetros, de 30 centímetros, de 50 centímetros, pero siempre trabaja principalmente con los centímetros. Muy bien. Quiero que pongan atención a lo siguiente. En la actividad que ustedes van a desarrollar en la guía de aprendizaje, ya es principalmente determinar si los objetos, ya que ahí aparecen, voy a utilizar el metro para su medición o el centímetro. Si es grande el objeto, es el metro. Si es pequeño, ¿cierto? Lo medimos con centímetros. Entonces, es sumamente importante que establezcan esa diferencia. Metro grande, centímetros pequeños. Por lo tanto, sumamente importante que se concentren, yo sé que lo van a hacer muy bien, a cuidarse, a no salir de la casa si no es necesario y tener claro que pronto, ¿cierto?, nos vamos a volver a encontrar. Un abrazo gigante para ustedes, cuídense mucho.